Para aportar la perspectiva europea sobre lucha contra el cambio climático, tenemos el placer de contar desde Bruselas con Beatriz Jordi, directora de ETS, European and International Carbon Markets de la Comisión Europea. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Esther, desde Bruselas. Encantada de estar con vosotros y en este foro de ESG Spain 2021 de Forética. Enhorabuena por este magnífico encuentro y espero que salga todo estupendamente. Gracias, Beatriz. Según datos de la Comisión, 1,2 billones de euros del Plan de Recuperación Next Generation EU y el presupuesto de 7 años de la Unión Europea están financiando el Pacto Verde Europeo. Teniendo esto en cuenta, Beatriz, ¿cómo se están comportando los mercados europeos de carbono con la crisis y qué tendencias se están identificando en las empresas? En 2020, las emisiones bajo el Sistema Europeo de Derechos de Emisión se redujeron más de un 13%. Todos sabemos que el 2020 fue un año marcado por la crisis del COVID, pero ya antes de esta crisis habíamos identificado tendencias muy importantes de descarbonización y, en particular, el sector energético. Por ejemplo, en 2019 las emisiones cubiertas bajo el ETS, el mercado de derechos de emisión, se redujeron en un 8,7%, casi un 9%, en un contexto de crecimiento anual del 1,5%, es decir, crecimiento económico y descarbonización de casi un 9%. Esta reducción en años anteriores al COVID estuvo protagonizada por la reducción de las emisiones del sector energético en un 15%. La industria ha tenido una tendencia más tímida en el pasado, con reducciones de alrededor del 1% anual. Y sabemos que descarbonizar nuestra industria es un desafío y por ello hemos propuesto incrementar los fondos que ha mencionado y que pueden ayudar a la industria en esta tarea. Al menos un 37% del plan de recuperación y de resiliencia, importantísimo en toda Europa, importantísimo en España, importantísimo en Italia, pero no solo. Tienen que ser empleados en medidas climáticas y ser un buen ejemplo de este empleo. Por otro lado, vemos que cada vez hay más proyectos ligados a la descarbonización de la gran industria, que están saliendo adelante. Hace unos años no podíamos imaginar que tendríamos plantas con una escala casi industrial para la producción de hidrógeno verde y su uso en el sector de los fertilizantes o del acero. También me ha preguntado por la evolución de los precios de mercado de carbono. Es un asunto de total actualidad. El sistema de mercados de carbono, y déjeme aclararlo, está funcionando muy bien. Es cierto que en los últimos meses ha experimentado un incremento de precio y esto es un contexto de global, mundial, de precios muy altos del gas en toda Europa y en el mundo. Los precios están determinados, no los determina la Comisión, sino el propio mercado. Y el incremento está causado en parte por unos precios, como decía, del gas más elevados, que hace que las plantas de carbón sean más rentables, aumentando la demanda de derechos de emisión. A menor demanda, los precios suben. El incremento también es resultado de nuestro mayor nivel de ambición climática, ya que en diciembre en diciembre del 2020, el Parlamento Europeo y los Estados miembros acordaron que reduciríamos nuestras emisiones en un 55% en 2030. Y como mencionó, Europa quiere ser el primer continente descarbonizado de emisiones neutras en el 2050. El mercado ha ya reflejado este acuerdo, que resultará en un menor número de derechos disponibles en el mercado. Decir solamente como último punto que los países europeos pueden tomar medidas para reducir este impacto en los usuarios y al mismo tiempo acelerar la descarbonización de la sociedad o de las empresas. Y de acuerdo con las estimaciones de los analistas, los precios del gas deberían de estabilizarse en el 2022. Beatriz, el pasado mes de julio el Consejo Europeo adoptó la Ley Europea del Clima y la Comisión además presentó el paquete de medidas Fit for 55. El objetivo es hacer que las políticas de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad de la Unión sean aptas para reducir las emisiones de CO2 en al menos un 55% con respecto a los niveles de 1990 para 2030. Forética está siguiendo esta importante iniciativa de impulso en el marco de su clúster de cambio climático formado por 75 grandes empresas que trabajan este año en 3
ejes clave de transformación necesaria para la descarbonización de la economía española en 2050. Son la relevancia de medir el alcance 3 de la huella de carbono, el camino hacia las cero emisiones netas y la integración de los riesgos y el reporte climático. En este contexto, Beatriz, ¿cuáles dirías que son las principales implicaciones del paquete Fit for 55 para empresas? Comentarles que el paquete que la Comisión adoptó en julio es un paso intermedio hacia el objetivo final de la transformación total de la economía europea a una economía libre de carbono para el 2050. Por tanto, afecta a todas las compañías y a todos los ciudadanos del continente. Desde el punto de vista de las empresas industriales, diría que algunas de las propuestas presentadas son fundamentales. Por supuesto y obvio, la revisión del mercado de emisiones de carbono tiene un impacto mayor para las empresas que operan en ese mercado. Reducir las emisiones en un 55% para el 2030 no puede conseguirse sin incrementar la ambición del sistema. Estamos hablando del sector del cemento, del acero, estamos hablando de fertilizantes y de lo que llamamos las empresas o industrias intensas energéticamente. De acuerdo a nuestros cálculos, el objetivo económicamente más efectivo para el ETS, es decir, un cost-benefit, como decimos en inglés, apropiado, pasa por una reducción del 61%. Al 2030 estamos hablando del nivel máximo de emisiones. En nuestra propuesta, este ambicioso objetivo del 61% para la industria y para el sector energético, en línea con ese 55% para toda la economía, va acompañado de medidas para la industria y para su transformación. Seguiremos protegiendo a la industria contra el riesgo de fuga de carbono. En el 2018, el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron seguir con la atribución de asignaciones gratuitas de derechos de emisión y no nos hemos planteado cambiar esto de forma radical. No obstante, vamos hacia una situación en la cual habrá menos asignaciones gratuitas, habrá condiciones para esas asignaciones gratuitas y, por tanto, asegurar que van dirigidos hacia los sectores más difíciles de descarbonizar. Creemos que la propuesta que la Comisión ha hecho, lo que se está discutiendo ahora, como he dicho, en el Consejo y en el Parlamento Europeo, sean beneficiosos para la industria en general. Un aspecto muy importante para nosotros es el acompañamiento de la industria en su descarbonización. Somos conscientes que descarbonizar tiene un coste y que existen oportunidades. La industria debe acometer inversiones en un contexto internacional duro y competitivo. Y en nuestra propuesta doblamos el tamaño del Fondo de Innovación, que está íntegramente dedicado a la descarbonización de sectores debajo o dentro del ETS, del mercado de emisiones. Adicionalmente a este más que doblar lo que llamamos el Fondo de Innovación, hemos propuesto que el fondo pueda beneficiar también contratos que llamamos de diferencia para el precio del carbono, que son un elemento importante para impulsar la reducción de emisiones, para dar una estabilidad a la industria en esas inversiones que cuestan dinero y que cuesta un riesgo de innovación. Entonces, garantiza a los inversores el poder adquirir tecnologías innovadoras y respetuosas por encima del precio fijo del ETS. Estamos poniendo en marcha instrumentos también adicionales para la financiación de la descarbonización de la industria, sea el plan de resiliencia, sean los fondos normales, por así decirlo, europeos y también, por supuesto, el dinero que los Estados miembros recuperan de las emisiones o de lo que paga la industria y el sector eléctrico. A nadie se le escapa, como última medida, que es políticamente muy importante en el paquete, y es un paquete que tiene 13 medidas, es el mecanismo de ajuste en frontera del carbono. Este mecanismo es una alternativa a las asignaciones gratuitas y está diseñado para imponer un precio de carbono a nuestras importaciones de productos básicos intensivos en emisiones. En un primer momento, una fase 1, está previsto que cubra los sectores industriales del acero, el cemento, fertilizantes y aluminio, que representan más de la mitad de las emisiones industriales en Europa. Además, cubriría las importaciones de electricidad, que si bien son limitadas en comparación con el tamaño del mercado eléctrico europeo, pueden tener un impacto importante en los mercados en nuestras fronteras. Esto significa que importaciones, por ejemplo, de países como Marruecos
o frontera norte, cuando hacia la península, reflejarán las emisiones ligadas a la producción de esta electricidad en Marruecos. Un aspecto clave de este mecanismo es su compatibilidad con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y en este sentido, el mecanismo de fronteras que llamamos es una alternativa a las asignaciones gratuitas, pero proporcionaremos un tiempo suficiente para que todos los sectores afectados se adapten. Es decir, salen las asignaciones gratuitas cuando entra este mercado de frontera, esta imposición en fronteras. En nuestra propuesta, la transición desde un sistema basado en derechos de asignaciones gratuitas hacia un nuevo sistema, esa transición de dentro-fuera que mencionaba, tardará aproximadamente unos 10 años. Gracias, Beatriz. Y para finalizar, es importante destacar que el Pacto Verde sigue estando en el corazón de la política europea como un pilar fundamental dentro del ambicioso plan de recuperación económica para Europa. Forética, como socio de la organización CSR Europe en España, es testigo de ello. ¿Y cómo se perfila, crees tú, el futuro en los próximos meses y cómo las empresas y la Administración pueden trabajar de la mano para promover una economía europea resiliente con la sostenibilidad como piedra angular? Durante los próximos meses, el Parlamento y el Consejo tendrán que trabajar sobre nuestras propuestas y desarrollar su forma final. Nuestro trabajo estará muy centrado en ayudar a alcanzar un buen acuerdo. Buen acuerdo va a ser de distintas perspectivas, pero intentaremos lo mejor. Al mismo tiempo, seguiremos poniendo en marcha medidas que catalicen una pronta descarbonización. Desde el punto de vista de la industria, mi mensaje es claro. Tenemos un objetivo final, que es la neutralidad en carbono al 2050. Y todos sabemos que los ciclos de inversión de la industria son largos y 2050 no está muy lejos cuando hablamos de grandes sectores industriales. Las inversiones que hacemos hoy seguirán teniendo un impacto al 2050. Las administraciones tienen que trabajar de forma transversal, horizontal, a todos los niveles y cooperando con la industria. Para terminar, la descarbonización es sí o sí. En nuestras manos está el hacerlo de forma inteligente, de forma innovadora y socialmente integrador. Pues muchas gracias, Beatriz Jordi, directora de ETS, European and International Carbon Markets de la Comisión Europea.